Pues vamos a iniciar el estudio bíblico de este día y estamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 28, un capítulo que tiene por lo menos unos 8 versículos bastante complicados y bastante difíciles de interpretar. La mayoría de páginas que abrí en el internet, como unas 30 páginas que abrí sobre ese pasaje, tienen una posición, a mi parecer, errada, ¿verdad? Y algunos son páginas de los famosos, ¿no? Pero hay algunas cosas que ellos no hicieron, pues, y que yo al estar estudiando el pasaje apliqué las reglas de interpretación y eso hace una diferencia. Por lo tanto, quizás las interpretaciones que ha hecho la gente tienen mucha especulación, o sea, los intérpretes de la escritura, y la Biblia no admite especulación. Admite las cosas correctas, rectas y como son concretas, ¿no? Así entonces, pero vamos a leer los primeros 2 versículos. Por aquellos días los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel. Y Aquís dijo a David: como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a la campaña. David le respondió: muy bien, ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso, contestó Aquís a David: te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Estos 2 primeros versículos nos aclaran, ¿no?, que David, pues en el capítulo anterior, capítulo 27, vimos que al final David se va para donde estaban los filisteos. No tenía confianza en Saúl que lo dejara vivo y entonces él necesitaba guardar su vida y por lo tanto con todos los soldados y todo lo que él tenía, las familias de los soldados se fueron para donde estaban los filisteos. Y eso precisamente lo que vemos hoy aquí es que ya están establecidos allá. El rey Aquís ha hospedado a David. Y saben que este rey sabía un problema que pasó con David y su pueblo, ¿no? Porque Aquís y su gente, el rey de Cal, ¿verdad?, sabía que David había matado a Goliat, pero más sin embargo lo hospedaron ahí, ¿no? algo extraordinario que vemos ahí, ¿no? Lo hospedaron, ya no se acordaban de lo que había pasado. Y eso nos da una buena lección a los creyentes, ¿no? Que muchas veces los creyentes somos más soberbios muchas veces que los inconversos, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, vemos que David se había refugiado ahí en Gal. El rey Aquís le había lo había hospedado ahí en uno de la región de su ciudad. Y pero lo que vemos en estos 2 versículos es que van a ir a la guerra. ¿Y a pelear contra quién? Contra Israel. Y pues era una prueba más para David. Y hemos visto que a través de todos los capítulos David ha tenido pruebas y ha salido victorioso, ¿no? Ha salido aprobado por Dios. Vamos a ver hoy
pasaje, ¿no? ¿Cómo sale la Biblia? Bien, vemos aquí que el rey le dice, vas a ir a pelear conmigo y vas a ir en contra de tu pueblo. ¿Y qué dice David? Pues ya va a ver mi Señor lo que va a pasar, ¿no? Pero vemos entonces que David estaba asegurando y voy a ir a pelear. Porque David se había ganado la confianza de este rey y se la había ganado a través de mentiras. ¿Recuerdan en el capítulo anterior? ¿Qué decía David? No, salía a pelear en contra de Israel. Ahí por la ciudad de tal, ahí estuve peleando en contra de ellos. Y aquí dice, bueno, se va a rebelar contra su pueblo, va a ser un seguidor de nuestros ídolos, de nuestros dioses. Está bien con nosotros. Ese es el pensamiento del rey. Pero David no era que estaba diciendo la verdad. Él cuando iba a pelear iba a conquistar los pueblos paganos, quienes estorbaban a ellos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Entonces David aquí llegó a pensar que David se había hecho enemigo de su propia gente, ¿verdad? Porque en el capítulo 27, versículo 12 dice, aquí creía que David decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Entonces él es invitado a pelear y David dice, sí, vamos a ir, pero en realidad vamos a ver qué pasa otra cosa, ¿no? Es una cosa importante que vemos aquí también que nos deja una enseñanza. Hermanos, David estaba en favor de Aquis o en favor de Israel. ¿A quién iba a gobernar David? A Israel. No podía ser que iba a ir en contra de ellos. Estaba huyendo de Saúl, siempre andaba huyendo de Saúl, pero no es que estaba en contra de Israel. Él siempre quería preservar su vida y tuvo las oportunidades de poder matar a Saúl y no lo hizo. Y Dios vio bien esto ahora, pero recuerden que Jesús el Señor, allá en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces David tenía que tomar una decisión a la hora de la prueba. ¿Con quién? Pero vamos a ver lo que Dios responde aquí. Vamos a ver el versículo 3 al 6. Para entonces ya Samuel había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte. Después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, tomó posiciones en Gilboa, pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales, busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Entonces en estos versículos vemos que David tuvo un gran miedo
Saúl tuvo un gran terror. Saúl, cuando vio el ejército, iban a la guerra, cada quien tomó posición en los campamentos, pero Saúl, cuando vio el ejército de los filisteos, dice que tuvo terror. En esta versión que yo tengo aquí, que es la Dios habla hoy, dice que tuvo terror. Y cuando alguien tiene miedo, está dispuesto a ir a pelear, hermanos. Yo creo que Saúl dice, bueno, no vamos a pelear, solamente que Dios nos dé una respuesta favorable, vamos a poder enfrentarnos a los enemigos, pero ese ejército es demasiado. Entonces, vemos que no tenían un líder espiritual tampoco que lo pudiera aconsejar. Ya Samuel había muerto, lo habían enterrado. Entonces, y otra cosa que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer es que Saúl hizo alguna cosa buena aquí, ¿no? Había desterrado y habían matado a los encantadores, a los hechiceros, a los brujos del lugar, los había mandado a sacar de ahí y algunos los había matado. Entonces, vemos que esto pues era una de quizás de las cosas buenas que hizo él, pero vemos aquí que ahora Saúl dice, bueno, solo me queda una cosa, he consultado a Dios, no quiere oírme. A Urim, que era echar la suerte, ¿no? Eran unas piedras que estaban en el efod y tiraban suerte para ver si podían ir a pelear, si tenían suerte para ganar la guerra o no. Y a través de los profetas no había quien les dijera algo. Entonces se ve la puerta cerrada, limitado, y él dice, no me queda otra. Lo que me queda es consultar una divina. Ahora entonces, y esta divina era una medium, ¿no? Que podía consultar los espíritus. Aunque algunos adivinos es cierto que pueden consultar los espíritus, otros son farsantes. ¿Sí? El hermano Rego Vaquerano me contaba que a la par de la casa de él estaba una medium. Ahí ellos le decían bruja, ¿no? Pero dice que consultaba los espíritus y también ponía entierros y hablaba y hacía muchas cosas. Pero casi a toda la gente le decían, ¿no? Te han puesto un jaco. Te han puesto un jaco. Y entonces, y dice que la gente dice, pues, ¿y entonces qué voy a hacer? Yo te lo voy a sacar. Y es que en el solar había hecho su casuchito por ahí y había puesto como un sanitario, pero como los que hay hoy que usan los enfermos, y abajo tenía un sucumbo para recibir lo que saliera de ellos. Y dice que verdaderamente cuando sacaban el tubo ahí sacaban un sapo, pero ese sapo ya estaba ahí, entonces era bastante, pero los espíritus sí pueden consultar. Ahora, sobre todo los espíritus de los inconversos, de los creyentes no. ¿Y por qué de los creyentes no? Porque los mismos grupos dicen que no se puede porque el Espíritu Santo está en los creyentes. No tienen la capacidad de ellos para combatir con el Espíritu Santo. Personalmente un grupo de esos de Santana me dijo, vos me hiciste, porque yo fui con mi hermano le habían puesto un entierro, ¿no? Me dice mi hermano, tengo miedo de andar no, yo no puedo andar en esas cosas. No, me dice, ahí de lejito vos, apoyame. Y el hombre me dijo, usted me hizo concha a mí. En este caso, me dijo, porque si más me mato, me muero, me dice. Y verdaderamente se deshidrató de sudor y me puso verde el hombre. Bueno, ¿y yo qué le he hecho? Le digo, no he hecho nada. Sí, pero usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver? Le digo,
No, me dice, el Espíritu Santo es el protector de los creyentes. Y nosotros no podemos trabajar con ellos. Cuando nosotros hacemos algo, hacemos con los que no son creyentes, pero con los creyentes no. Entonces el mismo testimonio de este hombre, ¿verdad? Diciendo eso. Ahora, pero vamos a ver qué dice el pasaje, ¿no? Ahora entonces, Saúl le dijo, bueno, no me queda otro que consultar una divina, una pitonisa. Vayan y búsquenla. Y le dijeron en dónde está una. Ahora, ¿podían los creyentes consultar a los adivinos? Una pitonisa era prohibido. Dios lo había prohibido. No se podía. Pero en este caso, Saúl, andaba tan caído espiritualmente que decidió dejar a Dios y seguir al diablo, ¿no? Así como a veces pasa con muchos creyentes, ¿no? Deciden dejar a Dios y seguir al diablo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 11 dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Miren cómo lo veía Dios de estas cosas, ¿verdad? Como algo horrible. Que nadie de ustedes ofrezca el sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Entonces, verdaderamente sí lo podían hacer los paganos, ¿no? Todo este tipo de gente que menciona aquí era gente que para Dios era abominación. No deben de practicar lo que ellos practican. Entonces, porque si lo practicaban también en Levítico, dice que debían de morir. Si lo consultaban, debían de morir. Y debían de morir a pedradas aquellos que consultaran. Entonces, vemos aquí que él consultó a Dios, pero como Dios no le respondió, ahora decide consultar a una hechicera. Ahora, él intentó, ¿verdad?, que a través de sueños tal vez Dios me revela algo. O él dijo, bueno, a través de echar la suerte o a través de un profeta que Dios me habla. Pero no le habló Dios lo había desechado ya. Y en los capítulos anteriores lo hemos visto que Dios lo había desechado. Entonces Saúl tenía ese tremendo miedo, ¿no? Y se sentía solo, se sentía desamparado. Y vemos aquí que cuando vio a los filisteos, dice, tuvo miedo, pero aprendemos una triste realidad. ¿Y cuál es la triste realidad, hermano? Muchas veces los creyentes buscamos a Dios solamente cuando tenemos gran necesidad. ¿Es correcto eso? ¿Se puede buscar a Dios cuando uno tiene necesidad? Claro que sí, pero solamente cuando tiene necesidad. Debemos de usar a Dios no como que fuera nuestro siervo. Podemos usar a Dios como que fueran los bomberos, ¿no? Que inmediatamente esté el fuego encendido, lo llaman, vengan, que se está quemando la casa. Eso era algo parecido a lo que estaba haciendo Saúl, ¿no? Entonces, es una realidad muchas veces que los creyentes hacemos eso, no solo buscamos a Dios en gran necesidad. Ahora, entonces, vemos ahí el versículo 7 al 10. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron,
Aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl se disfrazó vistiéndose con otra ropa y acompañado por 2 hombres fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines la suerte y que haga venir el espíritu de alguien que yo te diga. La mujer le respondió: tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. Porque, ¿por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. Entonces Saúl dijo: búsquenme la pitonisa. Entonces, vemos aquí que los soldados le dijeron: no, allá hay una, vamos a ir a ver. Entonces buscó una adivina. Ahora, y vimos entonces que Dios prohibía que no debían de hacerlo los creyentes. Algunos por eso dicen: Saúl no era creyente. Ahora les pregunto, ¿no? ¿Y los creyentes todavía van donde los brujos? Les aseguro que algunos todavía que no entienden, todavía no. Algunos ven el horóscopo lo ven inofensivo la gente. Fíjense bien que en el diario sale el horóscopo, pues, y dice ahí: vamos a ver la suerte o el número de lotería y todas las cosas. Ese es consultarte, un espíritu de adivinación, ¿no? Así, entonces, pero la gente lo ve como que es inofensivo. O alguna gente hace otras cosas, ¿no? Con imanes en la bolsa para que venga más pico. Los comerciantes, ¿no? La ruda, para que no me arruinen el negocio. Y hay muchas cosas, ¿no?, que podemos mencionar. Entonces, veamos aquí que Saúl llegó de la pitonisa y llegó disfrazado. Él no quería darse a conocer porque la pitonisa no quería, porque dijo: nos están matando a los adivinos que no saben. Voy a perecer, mi vida está en peligro. Y Saúl dice que llegó disfrazado para no tener problemas. Ahora, versículo 11 al 14. ¿A quién quieres que haga venir? Contestó la mujer: llámame a Samuel. Y dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué he visto? Veo un Dios que sube de la tierra. Contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió ella. Saúl, comprendiendo enseguida que era Samuel, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Bien, vamos a ver algunas cosas de estos versículos. Algunos intérpretes de este pasaje dicen que Saúl no habló con Samuel, sino que con un demonio. Esa es la interpretación mayoritaria que hay en las redes sociales, que Saúl habló con un demonio, menos con el espíritu de Samuel. Ahora, vemos entonces, hermanos, que la palabra usada aquí dice que ¿qué fue lo que vio la pitonisa? Dice, vio al Elohim, un Dios que salía debajo de la tierra. Ahora, la palabra Elohim es usada para los dioses paganos, para los dioses y para la Trinidad de Dios, Dios Trino, el Dios verdadero. Pero de acuerdo al contexto, bueno,
ella lo que estaba viendo era algo sobrenatural. Estaba viendo algo no común. Porque ¿qué hizo la mujer cuando le pregunta a Saúl, ¿a quién te voy a llamar? Y le dijo a Samuel. ¿Y qué dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Bueno, por lo menos en esta versión dice en el versículo 12, de repente ella dijo, ¿a quién te voy a consultar? Y dice, de repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Este grito era de alegría, hermanos, o de miedo, o de qué. Vemos aquí que era un grito con una expresión de miedo, y aterrorizada la mujer. Dio un grito. Entonces, y vemos aquí, y el rey le dice, no tengas miedo. Bueno, tú eres Saúl, no tengas miedo. Dice, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Y qué contestó la mujer? Y dice, contestó la mujer, ¿qué aspecto? Bueno, dice, ¿qué has visto? Veo a un Dios que sube de la tierra. Entonces, contestó la mujer, ¿qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano. Es un hombre anciano, vestido de una capa. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que vio la mujer? Vio físicamente a alguien. ¿Quién era? Dice la mujer. Samuel. Entonces, porque Saúl, cuando dice trae una capa y está anciano, Saúl dedujo que era Samuel, ¿verdad? Pero vamos a aplicarle las reglas de interpretación a estos versículos también. Entonces, y dice que Saúl se inclinó, cuando vio que era Samuel, se inclinó hasta tocar la tierra con su frente. Entonces, ¿era el espíritu de Samuel o era un demonio? En el versículo 15 también dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, hermano, ¿a quién estaban inquietando? ¿A quién estaban inquietando? A Samuel. ¿Dónde estaba Samuel? Estaba en el seno de Abraham. Allá estaba Samuel. Porque ahí es donde iban los creyentes del Antiguo Testamento. Jesucristo no había venido, no se había llevado del paraíso para el tercer cielo. Entonces, y Saúl, y dice, Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios te ha apartado de mí, y no me responde, más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿quién dijo? Samuel. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y va dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto. Bien, veamos algunas cosas. Como decía, la mayoría de intérpretes dice que era un demonio. Ahora entonces, y la razón que ellos dicen eso, la mayoría de intérpretes, es porque Dios había prohibido consultar los adivinos. Era prohibido para los creyentes.
Pero hay una cosa importante que no hay que olvidar: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Pero aún usando la soberanía de Dios, todavía podemos decir que no fue la pitonisa que trajo el espíritu de Samuel. Recuerden que no se puede tener contacto con los creyentes, dicen los brujos. Ahora, dice en Lamentaciones 3, 37, 39, ¿quién es aquel que habla? Y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien, porque ha de quejarse el ser viviente. Sea valiente frente a sus pecados. Entonces, usando la soberanía de Dios, Dios puede hacer las cosas que Él quiere como Él quiera. Ahora, pero veamos las reglas de interpretación sobre estos versículos. En primer lugar, las reglas de interpretación dicen que cuando el sentido llano o claro de la Escritura tiene sentido común, no busque encontrar otro sentido, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen otra cosa. Ahora, ¿verdad? Tenemos que interpretar la Biblia literalmente. Necesitamos interpretar la Biblia dentro del concepto. Necesitamos interpretar la Biblia gramaticalmente. Necesitamos interpretar la Biblia históricamente. Necesitamos interpretar la Biblia tomando en cuenta otras partes de las Escrituras. Ahora, en el pasaje nunca se revela que el espíritu que habla con Saúl sea un demonio. ¿O dice ahí, hermano, que era un demonio? No dice. Son puras especulaciones. ¿Qué sí dice ahí? Pues entonces, dice que era Samuel. Ahora, por lo tanto, todo aquel que asegure que esta sea la respuesta de un demonio, y a pesar que tenga argumentos y a veces hasta bíblicos, estará siempre equivocado porque no ha interpretado correctamente. Porque debemos de interpretar ¿cómo? Literalmente. ¿Dice ahí que era un demonio? No. ¿Pero qué sí dice? ¿Qué sí dice? Bueno, en varios versículos. En el versículo 12 dice, viendo la mujer a Samuel. En el versículo 14, Saúl entonces entendió que era Samuel. En el versículo 15, Samuel dijo a Saúl. En el versículo 16, dice, entonces Samuel dijo. Entonces dice que fue Samuel. Ahora, ¿de dónde vienen las especulaciones que fue un demonio? Porque los hechiceros trabajan con espíritus demoníacos también. Ahí, ¿verdad? Ahí es donde está el detalle, porque la gente no acepta la soberanía de Dios muchas veces, lo que Dios hace. Ahora, ya vemos aquel versículo, Dios hace lo bueno, Dios hace lo malo. Dios hace lo bueno, Dios hace lo malo. Entonces, otra de las cosas, comparar la Escritura con la Escritura. En la Biblia no hay ningún otro pasaje que diga que era un demonio. En ningún otro libro de la Biblia. En Crónicas cita este evento, en el libro de Crónicas, este evento, pero acerca de por qué fue desechado Saúl. Y fue desechado porque desobedeció a Dios, por no matar a toda la gente de los amalecitas, y también por haber consultado la pitonisa. Ahora, vemos entonces, si comparamos Escritura con Escritura, una doctrina o un argumento tiene que estar respaldado por otra parte de la Biblia. Si no hay respaldo, así como, por ejemplo, podemos leer Mateo, Marcos, Juan, Lucas, 4 evangelios, pero los eventos son respaldados.
de un evangelio a otro, a veces un poco tanto diferentes, pero si hablamos de la salvación, no solamente un evangelio habla de la salvación, sino que las cartas y todos hay respaldo de la seguridad eterna y de todas esas doctrinas. Entonces aquí no se puede comparar porque no hay otro pasaje. Entonces, veamos también, si nos apegamos al contexto inmediato, la Biblia dice textualmente que era Samuel. Si leemos los versículos, que es el contexto inmediato, nos vamos a dar cuenta que era Samuel, y ese es el interpretar dentro del contexto. Entonces, si la Escritura entonces aclara todo esto, entonces vemos que está claro, ¿no?, que muchas veces la interpretación no se ha hecho en armonía con la Escritura, sino más bien a mi propia pensamiento, propias decisiones. Ahora, hay una pregunta clave. ¿Puede una adivina traer el espíritu de un creyente? ¿Puede una adivina traer el espíritu de un creyente? Una pregunta difícil de contestar muchas veces, ¿no? A menos que se conozca mucho de la Escritura. Ahora, entonces, personalmente yo digo que no. Por testimonio de otros y también porque los creyentes, ¿qué nos hace diferente a un inconverso? ¿Qué nos hace diferente a los creyentes de un inconverso? A veces no la conducta, porque a veces los creyentes somos igual a los otros, ¿no? Pero tenemos el ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no deja controlar a un creyente, el espíritu de un creyente. Ahora entonces, está claro entonces, ¿no?, que al versículo, vemos ahí en el versículo 12 que vimos anteriormente, vemos que la mujer lo que dio un grito de admiración porque, o de horror o terror, porque vio algo diferente que nunca había visto. ¿Y qué fue lo que vio ella? A Samuel. Y dice que pegó un grande porque estaba viendo algo que jamás había visto. Entonces, ahora vemos aquí entonces que era sorprendente cuando vio la pitonisa al espíritu de Samuel. Dijo, ella no se sintió en ambiente, pues, porque ella puede consultar con demonios o con los espíritus de los inconversos. Entonces ella lo que estaba viendo en ese momento era acerca del reino espiritual que realmente existe. Y estaba viendo el reino espiritual de los creyentes. Entonces vemos que la presencia a lo mejor del Espíritu Santo para ella era desconocida y tuvo terror. Ahora entonces vemos, hay algo importante que debemos de saber con esto. Hay algo importante. Si la divina no pudo traer el espíritu de Samuel, ¿quién lo trajo? ¿Quién trajo el espíritu entonces? ¿Quién puede traer el espíritu de los muertos, de los creyentes, de los que murieron como creyentes? ¿Quién puede? Vamos a leer Mateo capítulo 17, versículo de 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y aquí que les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Ahora, hermanos, de Elías no sabemos si está muerto, porque dice que el Señor se lo llevó. Solamente así, no dice que murió y se lo llevaron. Pero Moisés sí. Ahora entonces, ¿y quién lo trajo hasta aquí? ¿Quién lo trajo hasta aquí para que los apóstoles lo pudieran ver? Solamente Dios lo podía hacer, no lo él lo podía. Él lo trajo hasta aquí para que dieran el testimonio claro de que cómo será pues en la eternidad la vida de los creyentes, cómo será glorificado un cuerpo y cómo pues ellos contemplaron la majestad, la gloria de Dios en ese momento que hasta se querían quedar ahí. No podía ser otro más que Dios podía traerlo. Entonces, en el versículo 15 al 18 dice Samuel, entonces dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió, es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde, ya ni por medio de los profetas, ni por sueños, por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Vamos a ver otra cosa importante, que se debe considerar que Saúl ya estaba desechado, ¿no? Por Dios, ya estaba desechado. Pero ¿qué era lo que quería Saúl? ¿Qué era lo que quería Saúl? Bueno, Dios ya había dado la sentencia, ¿no? Para Saúl. Pero ¿qué quería Saúl? ¿Qué quería Saúl? ¿Cuál era el propósito de Saúl de traer a Samuel? Eso es algo importante. ¿Por qué Saúl quería traer el espíritu de Samuel? Y recuerden que Samuel al final, cuando se desligó de Saúl, no quedaron en armonía, ¿no? Porque Saúl era lo que quería realmente, era cambiar la voluntad de Dios. Cambiar la voluntad de Dios. Es decir, Dios le había dicho, no, si ya tú no tienes nada con ella, el reino se ha dado a David y no hay nada. Pero eso quería cambiar de Saúl, la voluntad de Dios. Ahora, él quería una estrategia militar. ¿Para qué? Para ganar la guerra. Pero Dios ya había determinado que no iba a ganar la guerra, que iba a morir en manos de sus enemigos. Entonces, hermanos, muchas veces los creyentes muchas veces podemos llegar a estar igual que Saúl, querer cambiar, retorcerle la mano a Dios. Y Dios es soberano, Él hace las cosas como Él quiere. Y vemos muchas veces cuando la gente no tiene una persona enferma, la gente dice, no quiero que se muera, quiero que siga viviendo, Señor. Y el Señor decide llevárselo, se lo va a llevar. Y el Señor ha determinado llevárselo, se lo va a llevar. Y la gente a veces cuando ve a la persona, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Era su voluntad, pero muchas veces queremos cambiar la voluntad de Dios. Recuerden que Dios ha dicho, mía es la vida, mía es la muerte. Ahora, y Samuel dice en el versículo 16 y el 18, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo.
Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí, y ha quitado el reino. Entonces no había más que hacer, ya no había más que hacer. Entonces Saúl estaba, el destino de Saúl estaba trazado, ¿no? Entonces Jehová le había dicho, eres mi enemigo. Dios ya había determinado, bueno, las decisiones que tomaste no fueron las correctas, y por eso te he juzgado de esa manera, porque le da las razones, ¿no? Y dice en el 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. La verdad central de todo este pasaje, lo que vemos aquí, lo más importante no era porque la gente le da más importancia a la pitonisa, ¿no? a la bruja de Endor, o la divina de Endor, no. Lo más importante aquí es precisamente lo que Dios ha dicho que iba a hacer por Saúl, la determinación que Dios ha tomado para Saúl. Pero Saúl quería cambiar eso, pero no se podía, porque aún Samuel le dice no se puede. Ya Dios ha dicho qué va a hacer contigo. Y nos vamos a quedar aquí, faltan todavía como unos 7 versículos para poder terminar el capítulo, pero hay unos versículos importantes todavía. Bien, vamos a orar. Señor,